Mi grupo está compuesto por Mateo Pajares, Santino Casasola, Juan Martínez, Ángel Quispe y yo, Nacho. Y ahora voy a explicar qué es la célula. La célula es la unidad básica de la vida que constituye todos los organismos vivos. Las células realizan funciones vitales como la reproducción, el crecimiento. Están compuestas por diversos componentes como la membrana celular, el citoplasma y el material genético. La interacción entre las células permite la formación de tejidos y órganos en organismos multicelulares. La célula se creó a través de la abiogénesis, un proceso en el que moléculas orgánicas simples se combinaron y formaron estructuras más complejas en condiciones primitivas de la Tierra. Estas estructuras evolucionaron gradualmente hasta formar las primeras células primitivas. Hola, mi nombre es Ángel, así que nada, yo voy a hablar sobre las células eucariotas y procariotas. Comenzamos con las células procariotas. Las células procariotas son organismos vivientes unicelulares. Algunas células procariotas evolucionan a las células eucariotas, con la aparición de un núcleo y otros organelos. La característica distintiva de una célula procariota es la ausencia de un núcleo. Eso quiere decir que no tiene un núcleo bien definido, tanto que la célula eucariota sí tiene un núcleo bien definido. Pero la célula procariota tiene una membrana que encierra el ADN. Bueno, ahora voy a decir la función, que la función de la célula procariota es la reproducción, la nutrición, el crecimiento y respuesta a estímulos ambientales. También lleva a cabo la transcripción y traducción del ARN para producir proteínas. También las células procariotas se clasifican en dos lugares: las bacterias y las arqueas. Las arqueas se conocen y también se crecen en las salinas, que también se encuentran en las aguas termales, mientras que las bacterias se encuentran en los animales y en los seres vivos, como en las plantas y como en los humanos. Se encuentran por todos lados, como en los océanos, en el suelo, en el oxígeno, en los intestinos de cada animal y en los intestinos de cada humano, también en los órganos de las plantas. Bueno, por último hablaré de las partes de la célula procariota. La célula procariota está dividida por muchas partes, como ejemplo la membrana celular, el citoplasma, el nucleoide, pared celular, cápsula, ribosoma, flagelos, cilios y también la fimbra. Para los que no saben qué es fimbria, es un pequeño tubo que sale de la membrana. La membrana celular sería conocida como membrana plasmática, que mantiene la integridad de la célula. También, para el que no sabe lo que son cilios, son pequeños pelos que salen de la membrana que le dan movilidad a la célula procariota. Y por último, los flagelos. Los flagelos es una estructura que forma un látigo largo que le permite nadar por toda parte de la célula. Bueno, con esta finalización de la célula procariota voy a hablar ahora de la célula eucariota. Bueno, ahora voy a hablar de la célula eucariota, que la célula eucariota es un tipo de célula cuyo con un núcleo bien definido, también delimitado por una membrana nuclear. Cuenta con orgánulos celulares diversos que realizan funciones específicas, como la ribosoma, la mitocondria o las válvulas, o entre otros órganos más. También eso otorga un grado de complejidad a las células procariotas. Se encuentra envuelto por una membrana, también está envoltura nuclear que forma el núcleo celular. Bueno, ahora voy a hablar de las características de la célula eucariota. La célula eucariota existen dos tipos de células. Las más conocidas serían las células animales y las células vegetales. También cualquier organismo que esté compuesto por células eucariotas se denomina eucariontes, que también forman parte del reino eucariota. En este caso serían los animales, las plantas, los protozoarios y los hongos. Bueno, ahora voy a hablar de la función de la célula eucariota. La célula eucariota absorbe los nutrientes y también los transforma en otro tipo de sustancia, que sirve para producir energía que permite realizar otras funciones para que funcione la célula eucariota. Bueno, ahora voy a explicar de las partes de la célula eucariota. La célula eucariota está dividida por muchas partes, como la membrana celular, el núcleo celular, el citoplasma, el citoesqueleto, el lisosomas, el ribosomas, el aparato Golgi y pared celular. Para los que no saben, el mitocondria son orgánulos que aportan energía a la célula.
También el aparato Ioris se encarga de transformar y exportar las proteínas sintetizadas. Y por último, las lisosomas son organelos que se encargan de la digestión celular, en lo que ayuda en el funcionamiento de las células. Bueno, y por esto termino yo de explicar lo que es la célula eucariota y procariota. Espero que hayan entendido. Soy Mateo y yo vengo a explicar cómo se reproducen las células. Las células se reproducen por mitosis y por meiosis. La mitosis es la reproducción de células eucariotas, donde son dos células hijas que son genéticamente idénticas a la célula madre. Mayormente este proceso se utiliza para desarrollo, crecimiento y reparación de las células. Por último, la meiosis es la reproducción celular especializada que ocurre en las células germinales, óvulos y espermatozoides. Son 4 células hijas con la mitad del número de cromosomas que la célula madre y es esencial para la reproducción sexual. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan David Martínez y yo voy a hablar de la célula unicelular. Es un organismo que está constituido por una sola célula en comparación con los organismos pluricelulares, que están constituidos por varias células. Ahora voy a hablar de la célula pluricelular. Es un organismo que está constituido por 2 o más células en contraposición a los organismos unicelulares que reúnen todas sus funciones vitales en una única célula.